Bien, en el primer tipo de ejercicio nos dan valores A, B y C, tres constantes, y nos piden calcular X. El primer caso, por orden de dificultad, que se nos podría dar aquí, y es que B sea igual a A, es decir, que tenemos X igual a log en base A de A a la potencia C. Pues por definición del logaritmo, esto es exponencial de C, logaritmo del exponencial. Pues uno deshace lo que hace el otro, con lo cual me quedo con C. ¿Vale? Este problema ya sería muy sencillo, pero bueno, imagínense que nos piden calcular logaritmo, ejemplo numérico aquí, en base 3 de 3 al cuadrado, pues nos da 2. ¿Vale? Esto es bastante sencillo. Ahora, ligeramente más complicado, entre comillas, pues en vez de dárnoslos de esta manera, nos ponen aquí una cantidad, sea por ejemplo de forma genérica B, y B no es directamente una potencia de A, o al menos no se ha escrito de esa manera. Quiero decir, nos piden calcular X igual a logaritmo en base 2 de 32. ¿Vale? Lo que yo busco es que esa cantidad sea una potencia de la base, y hay suerte, lo es, y lo tengo que escribir yo. ¿Vale? Logaritmo en base 2 de 2 a la potencia 5, y ya utilizo mi fórmula, o mejor dicho, la definición del logaritmo en base 2, y esto me da 5. ¿Vale? El siguiente nivel de dificultad sea que la cantidad que encuentro aquí, esa cantidad de aquí, pues no es un entero, o sea, una cosa un poco extraña, pero que todavía puedo escribir como potencia de A. Doy un ejemplo, me piden calcular X igual al logaritmo en base 3 de una cantidad aquí de 1 partido de raíz cuadrada, sí, o raíz quinta, pongamos, ¿no?, de 3. Bien, todavía esto sí es una potencia de 3, simplemente hay que buscarla. Raíz quinta, hemos visto que es, raíz quinta es a la potencia 1/5, ¿no? Entonces es 3 a la potencia 1/5 en el denominador, ¿vale? Claro, pero está en el denominador, con lo cual voy a tener que coger el inverso de esto. Voy a tener que coger el inverso. Para coger el inverso, cambio de signo al exponente. Bien, eso lo hemos visto también, ¿no? Logaritmo en base 3 de 3 a la potencia menos 1/5, y ya he terminado la fórmula, mejor dicho, la definición del logaritmo en base 3, y esto me da menos 1/5. Bien. El último caso, sea que realmente no haya manera de poner lo que escribo aquí como potencia de la base A, ¿no? Entonces voy a escribir aquí B, un pequeño apartado. ¿Y dónde está la potencia C? Sí, pero mire, C aquí no aporta nada al ejercicio y normalmente no aparece, porque si estuviera ahí utilizo la fórmula y tenemos esto igual a C logaritmo en base A de B, divido entre C, y realmente mi variable es X partido de C igual a logaritmo en base A de B. No tiene mucho interés, simplemente que cuando tenga por fin calculada esa cantidad, pues tendré que multiplicarla por C. Con lo cual, normalmente en los ejercicios pues no aparece una potencia en este último tipo de ejercicio. Simplemente nos dan una cantidad y no es ninguna potencia de la base A, de ninguna manera. Entonces, en ese caso, toca operar un cambio de base. Podríamos utilizar la fórmula, si la conocemos, cambio de base, ¿no? Pero bueno, esa fórmula es un poco... tiene sus trampillas y tal, ¿no? Vamos a suponer que no nos acordamos o que no estamos bien seguros de esa fórmula. Me gustaría que este logaritmo fuera en otra base. Bien, como estoy utilizando las letras A, B, C, D, E no la puedo utilizar porque es el número de Euler. Voy a coger directamente, me voy a ir a una base, el logaritmo neperiano, entonces la base E, número de Euler, ¿vale? Entonces, quiero escribir X utilizando solamente el logaritmo en base natural, ¿vale? El ejercicio podría ser ese, ¿vale?
yo aquí tengo una base A. Lo único que voy a poder hacer es utilizar la definición del logaritmo en base A, para empezar, ¿no? Entonces, voy a escribir que A a la potencia X igual a la potencia esto, logaritmo en base A de B. Vale, bien. Esto es equivalente a lo que he escrito antes. ¿Por qué? Porque la función exponencial es inyectiva. Quiero decir que si tenemos dos exponenciales iguales, los antecedentes son iguales también. Aquí tenemos X y log base A de B como antecedentes, y aquí tenemos las exponenciales de estos números, ¿no? Si son iguales las exponenciales, significa que estos números también son iguales, con lo cual la recíproca se guarda, no tenemos que verificar las soluciones cuando terminamos el ejercicio, ¿vale? El otro sentido, lógicamente, de aquí a aquí es una obviedad. Si tengo dos números y cojo las exponenciales, pues las exponenciales van a seguir siendo iguales. Si los números eran iguales al principio, pues cojo las exponenciales, lógicamente las exponenciales también son iguales. Ese sentido es una obviedad, ¿no? Bien, entonces puedo seguir trabajando porque estoy trabajando por equivalencia, que es lo que conviene para resolver ecuaciones. Aquí, ¿por qué he cogido la exponencial en base A? Para hacer aparecer la definición del logaritmo en base A, con lo cual todo eso se me simplifica. Aquí tengo A a la potencia X igual a B. Bien, queríamos cambiar de base y utilizar el logaritmo neperiano, pues cojamos el logaritmo neperiano de esta cantidad, el logaritmo neperiano de A a la potencia X igual a logaritmo neperiano de B, y otra vez tengo mi equivalencia, porque a su vez el logaritmo también es inyectiva, ¿vale? Si los logaritmos son iguales, los números también serán iguales, ¿vale? Por lo tanto, aquí utilizo la fórmula esta de aquí, y tengo X logaritmo de A igual a logaritmo de B, y ya tengo mi X igual logaritmo de B partido de logaritmo de A. Lógicamente, todos estos ejercicios, todos tienen ciertas condiciones sobre los signos y de los reales A, B, C. Bien. Entonces, creo que aquí pues A lógicamente debe ser estrictamente positivo y su logaritmo debe ser distinto de 0, con lo cual debe ser distinto de 1, ¿vale? Bien, hemos terminado con ese tipo de ejercicio. Vamos a pasar al siguiente.